Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, dos temas son noticia con las aristas definidas. Aquí tenemos los titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. En la cuenta regresiva de las elecciones a la presidencia, exploramos los temas sobre los que transcurrió la campaña. ¿Engaño electorero o soluciones reales a problemas estructurales del país, de los colombianos? ¿De qué lado están esas propuestas de los candidatos? 5 en total. Vamos a analizarlo. Y segundo tema que es noticia, Venezuela. Analizamos el papel de la Asamblea Nacional Constituyente en el futuro inmediato del país. La ANC tiene tareas sustantivas en la reconciliación y la estabilización económica de la nación suramericana. Tenemos el análisis. En noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, de nuevo los temas de larga data para esta nación fueron un gran ausente en la discusión de candidatos a la presidencia cuando solo restan 4 días para la contienda electoral. Vamos a ver cuáles fueron esos asuntos que quedaron sin discutir. Los 5 candidatos a la presidencia de Colombia se midieron durante varias semanas en debates televisados, donde abordaron temas estructurales que forman parte de sus propuestas de gobierno. Sin embargo, no fueron los asuntos más importantes para el país. Entrada a la veda electoral, este fin de semana aún discuten sus planes, pero a puerta cerrada. Aunque las premisas de sus campañas electorales fueron distintas, todos coinciden en la mayoría de los contenidos, que estratégicamente tocan a sectores particulares de la población votantes, empresarios, juventud y habitantes de zonas rurales. Los temas centrales del candidato Gustavo Petro fueron salud, educación y la preservación del medio ambiente. Iván Duque se enfocó en la corrupción y las drogas, así como en los impuestos y el proceso de paz. Sergio Fajardo siguió la misma línea al enfocarse en la corrupción, la reconciliación, el medio ambiente y las reformas tributarias. Entre tanto, Germán Vargas Lleras habló de seguridad y justicia, infraestructura y educación. Los focos centrales del candidato Humberto de la Calle no hicieron la diferencia: justicia, economía y medio ambiente. En este contexto, los ciudadanos no obtuvieron lo que esperaban. Aunque los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño prometieron en sus mítines de campaña combatir la pobreza, no abordaron en profundidad mejoras en el sistema de pensiones o el incremento de los salarios de los trabajadores como estrategia para disminuir la gran brecha social del país, una de las más grandes de la región. De igual forma, a pesar de que plantearon cambios en el modelo económico y reformas fiscales, no se habló de cómo superar el altísimo endeudamiento externo del país, que a principios de este año sobrepasó el 39% del Producto Interno Bruto, y en general se mostraron proalianzas con el gobierno de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con el proceso de paz que se lleva adelante entre el gobierno colombiano, la FARC y los diálogos con el ELN, pues no fueron el foco principal en los debates presidenciales, pero sí mencionados por los candidatos al momento de atacar a sus adversarios y en algunos casos al jefe de Estado Juan Manuel Santos. Además, mientras el narcotráfico, el paramilitarismo y los cultivos de uso ilícito fueron temas muy debatidos, el asesinato de líderes sociales y campesinos como consecuencias de estos flagelos fue de nuevo un tema ausente. En contraste, los candidatos presidenciales sí se tomaron el tiempo para hablar sobre Venezuela y criticar al gobierno del país hermano, así como su reciente proceso electoral. En ese contexto se da este proceso electoral, quedan muy pocos días, el próximo domingo se irá a elecciones, no se sabe si será en primera vuelta o habrá que ir a una segunda vuelta. Todo esto lo conversamos con Javier Calderón, analista del Centro Latinoamericano de Geopolítica CELAC, colombiano radicado en Argentina. Javier, un placer, Tatiana, bienvenido, buenas noches a Es Noticia, gracias a ti por acompañarnos. Bueno. Teníamos una muy corta síntesis de lo que ha sido esta campaña y abrimos ahora el análisis. Primero, de los temas que realmente se discutieron. ¿Es lo que la gente necesitaba escuchar, los colombianos? ¿Es lo que la gente necesitaba recibir en términos de candidatos presidenciales para saber por cuál se decantaría?
Tatiana, yo creo que no se ha abierto un debate suficientemente serio sobre la problemática del país. Por ejemplo, en todos los estudios e investigaciones sobre las necesidades de los colombianos, la salud es el principal o la principal preocupación de los colombianos. El sistema de salud está colapsado, los colombianos no pueden acceder a las EPS, no pueden, está el famoso paseo de la muerte, y eso hace que ese sea, digamos, uno de los principales problemas. Eso no ha estado en la agenda de los candidatos, no ha estado en la agenda de los candidatos el trabajo, no ha estado en la agenda de los candidatos la política económica. ¿Por qué crees, con respecto a este asunto de la salud, que es estructural, es un verdadero problema para los colombianos? Si se quiere una buena salud, no pues se puede acudir al que cuando se es trabajador se acude a la EPS, sino que se obliga por parte del propio sistema a ir a la medicina prepagada para tener medianamente una mejor salud. ¿Por qué no se discute este tema si es tan importante? ¿Por qué crees que pasó esto? No se discute porque los candidatos, especialmente los de la derecha, Iván Duque, Vargas Lleras, pretenden continuar con el modelo privatizado de la salud colombiana, que desde 1993 está en manos de empresas privadas. Colombia no tiene un problema presupuestal con la salud, tiene un problema de esquema, de modelo de salud que le entrega todos los recursos a entidades privadas y los vuelve mediadores de un derecho al que realmente los ciudadanos terminan no accediendo, porque las empresas promotoras de salud se quedan con los recursos como un negocio, digamos, entre menos servicios preste, más gana. Entonces, en ese esquema, estas empresas tienen un capital muy importante, tienen un lobby muy importante, y es importante recordar que fue un esquema de salud promovido por el uribismo. Álvaro Uribe Vélez, siendo cuando era senador, propuso la Ley 100, que es la que actualmente rige, y por supuesto ni Vargas Lleras ni Iván Duque quieren modificarlo. Petro, Fajardo, incluso Humberto de la Calle han criticado el sistema, pero ante la avalancha de discusiones estigmatizadoras y de la polarización de la campaña, ha terminado tapado ese importante asunto para los colombianos por el castrochavismo, por el miedo a Petro, por las denuncias de posible fraude o de inconsistencias en las garantías políticas del país y en la reversión de los acuerdos de paz. O sea, esos temas que se pensaban que no deberían estar en la campaña porque no son asuntos fundamentales, especialmente esto del castrochavismo, que es un invento estigmatizador para señalar a cualquiera que no esté de acuerdo con las políticas del establecimiento de los sectores de poder, ha tapado, ha impedido que se den los debates de fondo. Claro, los debates más necesarios, incluido el asunto del proceso de paz. Mucho se habló que no debía entrar en la transversalidad de la campaña, lamentablemente así fue, y entonces aparece la paz y la guerra como si fuese una decisión no muy trascendental, el anhelo de la paz para los colombianos. Claro, es que cuando se empezó a correr el eje político de la política colombiana alrededor de la paz, el uribismo empezó a perder su principal bandera y la capacidad, digamos, de atemorizar a la sociedad colombiana en torno a la inminencia del triunfo de la insurgencia colombiana y de factores y fantasmas externos con los cuales él trata de motivar y movilizar un electorado con poca cultura política que se cree estas mentiras. El uribismo estaba resentido y los sectores conservadores del país estaban resentidos porque la paz se hubiera tomado el centro de la política colombiana, y por eso hoy quieren volver al pasado, volver a utilizar la guerra como un instrumento de amedrentamiento y como eje central de la política. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sabes? Están incluso mostrando un Estado falto de palabra. El Estado colombiano se sentó con la insurgencia para pactar un acuerdo de paz, abrió un debate nacional sobre el acuerdo de paz, invitó a la comunidad internacional, estuvo Noruega, Cuba, Chile, Venezuela, Naciones Unidas,
todos observando ese proceso, y hoy los candidatos sin ninguna observancia dicen, estos Vargas Lleras y Iván Duque, que no van a cumplir el acuerdo de paz. Eso es realmente un despropósito para un Estado que se jacta de ser democrático, de ser la democracia más antigua de América Latina. Pero nadie se lo cuestiona. No hay nadie que realmente les cuestione esa postura, evidentemente antidemocrática, en contra del país, sobre todo pensando en un punto muy importante que tú planteas. Esos son acuerdos de buena fe. En el marco del derecho internacional son acuerdos de buena fe. Y bueno, pues parece que eso no les interesa. Sí, parece que se va a volver a dar una fatídica repercusión histórica, recurrencia histórica, y es que cuando se pactan los acuerdos, las élites del poder, los grupos de poder no cumplen su palabra. Eso ya ocurrió en 1958, eso ya ocurrió en el 91, y la desgracia es que la guerra sigue, se modifica, cambian los actores, cambian las personas que están en la guerra, pero cuando se falta la palabra, cuando se falta a la buena fe, lo que se genera es odio, miedo, venganza, bueno, y la guerra puede reproducirse en un esquema incluso peor al que se ha reproducido en los últimos 60 años. Nos hablabas además de otro asunto estructural que no vieron ustedes en la campaña como debía realmente haber sido debatido y discutido, el asunto del trabajo, los bajísimos salarios que hay en Colombia, esas negociaciones que se hacen cada final de año, que solamente es la fotografía para los medios de comunicación, los titulares, entre gobiernos, centrales obreras y los empresarios. De ahí no pasa. Sí, una negociación por monedas. Este año subió 40.000 pesos, cerca de $12 el salario. 40.000 pesos en este momento, a ver si le recordamos a nuestra audiencia que se puede comprar con 40.000 pesos. 3 almuerzos. 3 almuerzos ejecutivos. Es decir, los llamados corrientazos. Corrientazos, sí. Eso sí, no. Sí, o sea, en realidad estamos hablando de monedas. Mira, el 85% de los trabajadores y las trabajadoras colombianas ganan menos de 2 salarios mínimos. Es lo que significa que en Colombia estamos ante una economía de la precariedad. El 85% de las personas activas laboralmente se ven a gatas, digamos, se ven con dificultades para llegar a fin de mes. Y eso no está en discusión. Parece que todo funcionara bien bajo el dogma de que entre menos dinero tenga la gente, pues no se va a generar inflación, no van a haber problemas de recalentamiento de la economía, pero la gente la pasa mal. La gente no tiene dinero para satisfacer todas sus necesidades. Y paradójico, Javier, porque hay una industria sólida y el colombiano consume la industria del empresariado con respecto a servicios y productos colombianos. Bueno, ese es otro tema que no está en discusión, es que en los últimos 30 años el neoliberalismo en Colombia destruyó la empresa nacional. Cerca de 90.000 empresas fueron destruidas entre 1990 y el 2014, 2015, que hay data sobre el asunto, lo que ha hecho que esos productos nacionales empiecen a ser reemplazados por productos extranjeros, especialmente pues, por las maquilas asiáticas, por las maquilas donde el trabajo pues, vale menos. Y esta gente, los trabajadores y las trabajadoras de estas 90.000 empresas, pues han quedado en la informalidad, con empleos precarios. En Colombia el problema del trabajo no es solo que no hay, sino que es precario. Lo que hay es trabajo precario. Cerca del 53% de la población trabaja en la informalidad, o sea, vive al día. O sea, lo que vende en el día es lo que puede consumir. Y bueno, eso no ha estado Tampoco ha estado en el centro del debate. Petro ha tratado de insertar un debate muy interesante sobre, él le llama la economía de la productividad, contrario a la economía del extractivismo, de la especulación financiera y de la informalidad y de la desregularización del trabajo, que es lo que estamos viviendo. Y de la entrega a las transnacionales. Mira lo que está pasando en este momento con Hidroituango, que es una verdadera catástrofe ambiental y también de crisis humanitaria. Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, porque ese era el proyecto con el que el presidente Santos esperaba terminar su gobierno, sí, y entregárselo al país como un gran ejemplo. Un proyecto iniciado por Uribe, vale la pena recordarlo,
igual que Reficar, la gran refinadora de petróleo, que costó $6.000 millones más de lo que estaba establecido. Hoy hay una discusión en Latinoamérica por la corrupción de Odebrecht y el papel de las coimas que dan las empresas para ganar los contratos, y en Colombia no solamente estuvo Odebrecht, por lo cual no hay ningún preso en Colombia, sino también otras empresas transnacionales que pagan coimas, se quedan con las obras y hacen realmente un desastre. Además se quedan con el dinero público. Pasó en Reficar y ahora está pasando en Hidroituango. Entonces, esos debates que serían como los debates de fondo, los debates de cómo corregir esta situación en Colombia, pues lastimosamente no se han dado, y se ha ido al epíteto, ¿no? Iván Duque todo el tiempo está tratando de confrontar a Petro, señalándolo de ser una especie de agente internacional del castrochavismo. Se pasaron más tiempo precisamente entre esas pugnas entre los candidatos que en los debates reales. Esa es una sensación que tenemos desde fuera, te lo pregunto, que lo han analizado ustedes permanentemente. Es así porque, entre otras cosas, si se revisa a fondo el programa de Iván Duque, de Vargas Lleras, son programas que no dicen nada. El programa de Iván Duque está lleno de consignas, de frases vacías, que realmente se parecen mucho al listado que hizo Uribe en el 2002, que le llamó 100 propuestas para gobernar. En el 2006 la volvió a editar, 100 propuestas, de las cuales hoy la gente ni las recuerda como propuestas, ni si se cumplieron, ¿no? Entonces, Iván Duque tiene unas frases vacías que presenta como programa, pero en realidad su programa es continuar con la guerra, continuar con la corrupción, continuar con la forma como se ha mantenido el poder en los últimos años, igual que Vargas Lleras. Estos dos candidatos no dicen nada de los apoyos que han recibido de sectores comprometidos con la corrupción. La mayoría de gobernadores de los departamentos de Colombia que están presos por corrupción, como Neida Pinto, por ejemplo, la gobernadora de La Guajira, que dejó morir unos niños de hambre porque se robaron la plata para la comida de los estudiantes, está apoyando la campaña de Iván Duque. Otros candidatos que están presos, como Basile, están apoyando la candidatura de Vargas Lleras, con lo cual, pues bueno, estamos asistiendo a un... Y lo de Popeye, que realmente no vale la pena hablar mucho del asunto, pero sí evidencia la fractura moral y ética del país. De un sector del país, porque sí, también hay que decir que esta campaña, aunque no ha girado en torno a estos problemas fundamentales, tiene una característica, y es que ha logrado concitar una movilización social importantísima alrededor de la idea de antiestablecimiento, de cambio que ha generado Gustavo Petro, sin ser un político que quiera una ruptura política con lo establecido, pero ha generado una pasión que yo por lo menos no veía en la política colombiana desde hace mucho tiempo, llenando plazas con discursos coherentes, con discursos... creo que asumió un tono de una campaña muy parecida a la de Mélenchon o de Sanders, de tratar de convencer a los jóvenes para participar, de enseñarles a participar. Asumió, digamos, una figura de profesor de la participación, y eso le hace mucho bien al país. Independientemente de los resultados, me parece que Colombia está demostrando que no es un país ultraconservador, absolutamente desahuciado para un cambio político, y eso me parece que es una buena noticia para Colombia y para América Latina. Donde veíamos distintos rostros, pero detrás de ellos los mismos capitales políticos tradicionales. ¿Podríamos pensar también en ese abanico de posibilidades, que es interesante la candidatura de Sergio Fajardo? Es interesante la candidatura de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle. Son interesantes porque se han puesto de otro lado de estas élites tradicionales y del poder, sin disputar y sin romper con ellas.
Sergio Fajardo ha sido un protegido del sindicato antioqueño, que es un grupo empresarial muy importante del país. Humberto de la Calle, bueno, viene de la entraña del liberalismo, puro y duro. Puro y duro, y tanto que representó a las élites del poder en la negociación con las FARC. O sea, estos dos candidatos, aunque vienen de ahí, se han mostrado contrarios a continuar la guerra, a continuar con la corrupción. Sus programas tienen cosas interesantes, pero que en medio del ruido de los epítetos y de una campaña polarizada, pues no se ha podido escuchar. Es una pena porque entre estos tres candidatos, digamos, distintos a los candidatos del poder hegemónico, digamos, hubieran podido construir un proyecto de país mucho más duro. Si hay un balotaje, o sea, una segunda vuelta, donde esté un candidato de la derecha y un candidato de estos alternativos, es posible que estemos ante un nuevo momento político en el país, seguramente, sin duda, y quizás se rehabilite un poco el debate de los temas trascendentales. Los temas que los colombianos necesitan y se merecen. Javier, se nos acaba el tiempo. Quiero recordarle a nuestra audiencia que te veremos durante lo que resta de la semana aquí en Noticias, y el próximo domingo nos encontramos para discutir, para profundizar y en el tiempo que realmente lo necesitemos y lo amerite en Colombia Decide. Así que te despido por ahora. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Y vamos a continuar con el análisis, pero ahora desde Bogotá con Jorge Gestoso, con otra arista fundamental que también es transversal en el marco del conflicto armado colombiano. Vamos con Jorge entonces. Hola Jorge, muy buenas noches. Hola Jorge. Tatiana, muy buenas noches y justamente... Te veo, ¿cómo estás? Adelante. Justamente, un ángulo que, te agradezco, un ángulo que muy interesante y que queremos justamente poner en perspectiva esta noche es el tema del paramilitarismo, y justamente tenemos nada menos que la presencia de Manuel Garzón, un abogado de derechos humanos. Y Manuel, ¿cuán presente o no, en tu opinión, ha estado y está el tema del paramilitarismo en este proceso electoral? Hola Jorge, buenas noches. Sí, desafortunadamente el tema del paramilitarismo sigue estando muy presente en la agenda nacional. Hubo un proceso supuestamente de desmovilización en el año 2005 que pues en absoluto logró desmantelar estas estructuras criminales cuyas bases políticas y económicas continúan prácticamente intactas. O sea, ¿sigue existiendo hoy el paramilitarismo? Sigue existiendo, no exactamente al paramilitarismo que existía antes. El acuerdo de paz suscrito entre las FARC-EP y el gobierno nacional habla de grupos criminales sucesores del paramilitarismo que conservan... El mismo perro con diferente collar. Efectivamente, pues con algunas variaciones, pero el fenómeno criminal sigue siendo muy preocupante y con un inmenso poder, sobre todo en las regiones. Y en ese sentido, oficialmente se acepta, se admite que existe ese tipo de situaciones, porque por ejemplo se hablan que pueden llegar a ocupar hasta un tercio de los territorios, es decir, que en materia de votantes puede llegar a tocar hasta 6 millones de votantes, que sería la tercera parte de los votantes que muy posiblemente estén votando el domingo. Sí, de acuerdo. El primer paso, evidentemente, para solucionar un problema es reconocer que existe. Desafortunadamente, de parte del gobierno nacional se maneja la tesis, como lo han dicho principalmente el ministro de Defensa, el ministro del Interior, de que en Colombia no hay paramilitarismo. ¿Que no hay? Sin embargo, que no hay. ¿Mentira? Absolutamente falso. En las pasadas elecciones al Congreso de la República se presentaron más o menos 35 candidatos herederos directos de políticos condenados ya por paramilitarismo. Hermanos, el esposo, la esposa, en fin, que son de estos mismos clanes mafiosos. Más de 20 de ellos resultaron electos. Y esas personas conservan toda una maquinaria electoral que puede movilizarse a favor del candidato que se elijan, y pues eso evidentemente supone pues una extorsión a la democracia, en la cual pues se ve coartada la libertad del votante de poder ir a sufragar libremente. Lo que Gustavo Petro denunció como la parapolítica. Efectivamente. Ahora, si lo miramos desde afuera, si no estamos en Colombia, hay un señor presidente que gana un premio Nobel de la Paz porque logró un proceso de paz en donde logró ponerle punto final al conflicto con la guerrilla. Vuelve la paz.
vuelve la paz, nada, porque tú me estás diciendo que incluso en el día de hoy el paramilitarismo existe, las ejecuciones de todo tipo, la parapolítica, es decir, que acá la cosa no hay paz, sino hay guerra. Sí, efectivamente. Pues de hecho el acuerdo lo que buscaba en principio es poner fin a la guerra. La paz la hemos concebido pues como una construcción que pasa por la necesidad de satisfacer derechos básicos, fundamentales, sociales, económicos, culturales de la población colombiana. Desafortunadamente, una vez las FARC-EP dejan los territorios que eran de su influencia, estos no han sido copados por el Estado colombiano y sus instituciones. Y no solamente me refiero al ejército y la policía, que es lo que en algunos momentos se cree que eso significa de que el Estado llegue a zonas... Que debería estar. Que debería estar también, por supuesto, pero sobre todo, pues ofertas educativas, ofertas culturales, ofertas en términos de salud, en fin, que puedan prevenir que grupos criminales lleguen a estas zonas y continúen pues con sus actividades delictivas. Lo cierto es que estos grupos sucesores del paramilitarismo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que se conoce como el Clan del Golfo, grupos armados organizados han llegado a estos territorios y pues continúan con su proceder criminal, mientras las ciudadanías que se encuentran allí pues continúan sin seguir poder disfrutando de sus derechos básicos. ¿Qué pasa entonces con la desmovilización de las FARC? ¿Ha habido asesinatos a miembros de la FARC? Sí, bueno, lo primero algo técnico. Las FARC no se desmovilizaron, se movilizaron a la política. Es decir, hubo un proceso de dejación de armas en la cual la entonces insurgencia pues renuncia a ejercer la violencia como método para la conquista política, pero pues los ideales continúan intactos. Preferimos hablar de movilización a la política. Sin embargo, no se han brindado todas las garantías para que esta movilización a la política pueda hacerse efectiva. Los 6 puntos del acuerdo de paz han sido vulnerados, pese al cumplimiento que las FARC-EP ha tenido de ellos. A la fecha, contamos con 60 exintegrantes de las FARC-EP y en su momento militantes del partido político que han sido asesinados. ¿Por? Es lo que debe determinarse. Y ok, debe determinarse oficialmente, pero digo, por el sentido común, por el lugar geográfico, por la hora, por los vecinos, por lo menos tiene que haber una sospecha bastante fundada. O sea, que los paramilitares. En la mayoría de los casos, esa es la tesis que busca esbozarse. Y de entrada, aquí hay otro problema, no solamente en los crímenes relacionados con FARC, sino en general de defensores de derechos humanos, líderes reclamantes de tierra, que, déjame decirte, desde el 2016 a febrero del 2018 que la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana sobre la situación de este sector poblacional, habían sido asesinados más de 263 líderes, y me refiero a la Defensoría del Pueblo por ser una institución estatal. A la fecha, reitero, más de 70 excombatientes de FARC también han sido asesinados. Sin embargo, las tesis que tiene el Estado colombiano en la mayoría de los casos, y sabemos que pues es algo deliberado, el ministro de Defensa, por ejemplo, hizo unas afirmaciones muy graves en el sentido de decir que eso se debía seguramente a líos de faldas o problemas entre vecinos o riñas personales, en fin, y que no evidencia un patrón de criminalidad. Si se niega la existencia del paramilitarismo, si se niega que hay móviles políticos, económicos, atrás de esta arremetida, insisto, no solamente en contra de FARC, sino en general del movimiento social, de movimientos políticos alternativos, de ambientalistas, de defensores de derechos humanos en el país, pues será muy difícil generar las garantías de no repetición que permitan que estos hechos no vuelvan a ocurrir. ¿Y por qué los políticos no toman este tema, que es un tema que de derechos humanos que muestra una falencia bien importante dentro de la vida del país, no lo toman al toro por las astas? Pues en últimas uno diría que sobre todo en las regiones estos hechos de violencia tienen unos beneficiarios claves, unos beneficiarios que hay que evidenciar de este proceso. ¿Qué son? Que son los poderes territoriales, empresariales, económicos y políticos. ¿La droga también, el narcotráfico? Sí, se ha evidenciado que estas bandas siguen teniendo un vínculo grande. Preocupantemente hemos visto la llegada del cartel de Sinaloa, de los carteles mexicanos que ya se encuentran sobre todo pues, en sectores de la costa pacífica colombiana y en general de todo el litoral pacífico, ejerciendo un poder territorial real, con complicidad, aquiescencia, o por lo menos con una actividad que no evidencia resultados para desmantelar estas bandas por parte de las autoridades institucionales del Estado colombiano, que deben pues
perseguirles. Estamos hablando de quién financia, cómo se financian estos grupos paramilitares. Es una mezcla entre economías ilegales y algunas economías legales. Está el narcotráfico, está la extorsión a los comerciantes de la región, está, en casos particulares de Bogotá inclusive, que también está lo que se conoce popularmente como el gota a gota, es decir, préstamos de dinero que después se cobran a un interés muy alto. Y también, desafortunadamente, en años recientes hemos visto cómo estos grupos también obtenían financiación de sectores de la economía productiva legales, como por ejemplo la siembra de palma africana y la ganadería extensiva. Sobre eso ha habido sentencias condenatorias ya que condenan a empresarios palmicultores y ganaderos principalmente por hacer parte orgánica de los grupos paramilitares y en últimas poner estas economías legales al servicio de estos grupos armados. Hoy tú tuviste una conferencia de prensa. Cuéntame de qué se trató. Bueno, yo hago parte de la Comisión de Derechos Humanos de FARC a nivel distrital en Bogotá y pretendemos denunciar unos hechos pues, muy graves que vienen aconteciendo particularmente en la capital. Esto se debe a que el fenómeno de las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo a nivel regional en mayor o menor medida se encuentra visibilizado. En Bogotá prácticamente no. Hay un antecedente directo que es la emisión de la alerta temprana número 30 del 2018 de la Defensoría del Pueblo, en la que evidencia cómo en una localidad muy popular, muy populosa de la ciudad de Bogotá, Ciudad Bolívar, hay una presencia de grupos sucesores del paramilitarismo, como son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Águilas Negras, Bloque Capital y los Urabeños, en la cual continúan ejerciendo un poder territorial que es, pues, evidentemente muy preocupante. Eso ha afectado la vida de los ciudadanos, las ciudadanas de esta localidad y en general, pues en el sur de Bogotá, en las localidades de Usme y San Cristóbal, también hemos identificado situaciones muy graves en contra tanto de militantes del partido político legal FARC como de defensores de derechos humanos, líderes populares. Lo que buscamos es que efectivamente se visibilice que eso está ocurriendo. Sin embargo, lo que ha sucedido a nivel nacional, con declaraciones altisonantes, como lo hemos venido diciendo, del ministro de Defensa o del ministro del Interior, donde niegan este fenómeno, las autoridades distritales, en cabeza del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, han salido a atacar los informes que emite las mismas autoridades públicas. Y justamente, Manuel, nuestra corresponsal acá, justamente Tatiana Portela, nos preparó un informe que me gustaría que lo viéramos juntos sobre justamente este tema, en Ciudad Bolívar y el tema del paramilitarismo. Muy bien, Jorge. Líderes sociales y comunitarios han denunciado la presencia de grupos paramilitares en Ciudad Bolívar que estarían reclutando jóvenes para el negocio del narcotráfico. Nosotros venimos denunciando durante varias décadas hechos lamentables en nuestra localidad, aquí en el distrito capital de Bogotá, Colombia, donde precisamente varios grupos armados integrantes del narcotráfico se vienen tomando la localidad de Ciudad Bolívar. Nosotros en lo que va corrido el año hemos denunciado alrededor de 34 asesinatos de jóvenes, en su mayoría de 14 a 34 años. Esto es lamentable en una de las localidades más grandes de Bogotá. Las comunidades de esta localidad han señalado que esta situación no corresponde a hechos recientes, sino que históricamente han padecido esta grave situación. Aquí hay un problema después de las desmovilizaciones de autodefensas y es que se genera unas BACRIM. Aquí no se habla de narcotráfico, de microtráfico, sino de narcotráfico. Aquí hay narcotráfico y pues estas bandas, esto es un corredor de central para las bandas. Entonces eso nos lleva a pues que territorio sea un territorio en disputa, generando pues violencia y muerte entre los jóvenes. Y pues las pocas oportunidades que tienen, pues los jóvenes terminan en esta guerra. Las comunidades y líderes sociales no solo se enfrentan a una gran ola de violencia, sino al olvido estatal y a la negación de este suceso paramilitar que afecta a su localidad. El Estado, el distrito tiene una deuda social con la localidad Ciudad Bolívar frente a situaciones que suceden y que no prestan atención. Y es que al no encontrar respuesta efectiva del Estado colombiano, líderes juveniles han adoptado medidas de choque que impida que el narcotráfico cegue la vida de los niños y jóvenes que viven en Ciudad Bolívar.
Históricamente estamos acá, no es la primera vez o no es desde el momento, sino históricamente venimos rescatando al joven de la olla, de la calle, del consumo, de esta guerra sin fin que está en las calles de Ciudad Bolívar, y venimos con el arte y la cultura, venimos con talleres de baile, tenemos talleres de comunicaciones, de fútbol popular, y pues en este momento en el Centro de Conectividad lo que hacemos es una orientación vocacional para que los jóvenes pues accedan a mayores garantías de estudio y también de trabajo. Uno de los próximos retos que tendrá el próximo presidente de Colombia será el de generar oportunidades laborales para todos los jóvenes del país. Combatir esas expresiones de violencia en el país sería crear riqueza y distribuir mejor esa riqueza. Yo creo que tienen que ir acompañados esos dos fenómenos. Que haya mayor actividad productiva, que haya mayores posibilidades en el campo y en la ciudad de producir, de crear empleos en esas actividades productivas y, por supuesto, de tener políticas fiscales capaces de desconcentrar la riqueza, que en el caso colombiano es supremamente alta. Para uno de los habitantes de Ciudad Bolívar, estas situaciones son responsabilidad directa del Estado colombiano. Sí, digamos, si el gobierno no invierte en educación ni nada, entonces a raíz de eso son los problemas por todos lados, ¿no sé? Porque si el gobierno fuera una persona que diera trabajo, diera educación, todo eso, pues la gente pues vivía bien, Reinita. Pero acá no, mamita, no hay educación, no hay trabajo ni nada, entonces a raíz de eso son los problemas, su merced. Problemas que el próximo gobierno nacional deberá asumir de manera efectiva, así como el de desmantelar y combatir los grupos sucesores del paramilitarismo que han cooptado gran parte del territorio colombiano. Tatiana Portela, Telesur, Bogotá, Colombia. Justamente, Manuel, Ciudad Bolívar, un barrio periférico que queda a unos 10-15 kilómetros de donde estamos hablando en este momento acá en Bogotá. ¿Qué piensas hacer tú como abogado de derechos humanos? ¿Cuál es el próximo paso para tratar de luchar, de tratar de combatir este tipo de excesos, este tipo de situaciones que, como tú dices, a nivel oficial se trata de poner abajo de la alfombra, pero que están latentes, sembrando, por ejemplo, el terror no solamente en Ciudad Bolívar, sino en muchos puntos del país? Claro, de acuerdo. Lo primero es seguir haciendo un ejercicio de visibilización y denuncia, evidenciando que es un fenómeno criminal que se mantiene, que es un fenómeno criminal que no ha sido desmantelado y que es un fenómeno criminal que el Estado colombiano tiene la obligación de combatir. Eso implica entonces también una exigencia de que las autoridades que tienen responsabilidad sobre esto actúen de manera articulada. Eso implica entonces que la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, la entidad encargada de investigar estos hechos, lo haga bajo cuerdas procesales que busquen dar cuenta de los móviles que hay detrás de estos hostigamientos, de estas amenazas, de estos homicidios. El acuerdo de paz, en sus 6 puntos, plantea herramientas que son claves para eliminar la criminalidad, tanto la criminalidad de estas bandas sucesoras del paramilitarismo, como la criminalidad en general. Y no se hizo nada. Lo que estamos buscando y lo que estamos exigiendo como partido político FARC y a la sociedad civil en general es que se siga haciendo una exigencia de cumplimiento de lo que se pactó. El acuerdo de paz trae las herramientas institucionales, el acuerdo de paz pactado además, que ya hace parte de la institucionalidad colombiana, para erradicar estos fenómenos. El punto 3 del acuerdo, denominado Fin del Conflicto y Garantías de No Repetición, trae una serie de compromisos del Estado para desmantelar estas bandas. Por ejemplo, se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación una unidad de desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo. Se crea una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que de manera eficaz actúe sobre estos hechos que vienen ocurriendo. Se crea además todo un programa de protección, en particular a los miembros de FARC, que se presume estamos en un riesgo extraordinario de seguridad. Y en esa medida pues seguiremos exigiendo que lo que se acordó en La Habana se cumpla por las autoridades del Estado colombiano. Manuel Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estábamos hablando con Manuel Garzón, Tatiana, defensor de derechos humanos. Regresamos contigo a estudios. Muchas gracias, Jorge. Estábamos muy atentos escuchando estas reflexiones en un asunto tan complejo para Colombia. Muchas gracias, nos encontramos mañana. Buenas noches. Con Jorge Gestoso, nuestro enviado especial hasta Bogotá, Colombia. Así nos vamos a la única pausa en esta emisión de Noticia.
Tenemos las imágenes, con esto nos vamos a la pausa. En Noticia Venezuela analizamos el papel de la Asamblea Nacional Constituyente en el futuro inmediato del país. Tiene tareas sustantivas en la reconciliación y la estabilidad económica. Tenemos el análisis al volver en Noticia. En Noticia Venezuela, durante el acto de proclamación como nuevo presidente de la nación, celebrado la víspera ante las autoridades del CNE, Nicolás Maduro anunció una nueva etapa para el país, la estabilización económica. En este nuevo escenario, revisemos el papel que ha jugado la Asamblea Nacional Constituyente desde su creación. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en mayo de 2017 fue condenada por los sectores radicales de la oposición política del país. Sus detractores la catalogaron de inconstitucional e ilegítima. Sin embargo, luego de ser electa, puso fin a casi 4 meses de violencia orquestada por la extrema derecha del país con el patrocinio del exterior. En agosto de 2017, la ANC instaló una comisión de la verdad para determinar la responsabilidad de la violencia política vivida en el país. Un mes después, el presidente de la República les presentó un conjunto de 8 leyes económicas. Entre las leyes ya aprobadas están Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, Ley para la Promoción y Protección de la Inversión Extranjera en Venezuela, Ley de Creación del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur, Ley del Régimen Especial Tributario para la Protección Social del Pueblo y sanciones a los delitos de la economía, Ley del Régimen Tributario para Desarrollo Soberano del Arco Minero. Durante 2018, 2 nuevas leyes fueron puestas en vigencia para enfrentar el asedio económico internacional. El decreto constituyente sobre el criptoactivo y criptomoneda Petro y la ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad en la adquisición de bienes y obras públicas. Luego de presentar a la ANC la ley contra la guerra económica, el vicepresidente y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, resaltó su importancia estratégica. Lo que es la flexibilización y agilización para poder generar mayor alcance desde el punto de vista de las contrataciones públicas, lo que tiene que ver con la habilitación de las empresas, lo que tiene que ver con la promoción del valor agregado nacional y lo que tiene que ver con el incentivo a nuevos actores, son partes fundamentales, sustantivas de esta ley para precisamente enfrentar la guerra económica y ampliar la capacidad del eje de acción del Estado venezolano precisamente en función de la protección de nuestro pueblo. Tras el llamado del presidente reelecto Nicolás Maduro de lograr un estado de poder nacional para alcanzar la prosperidad y la paz, el reto histórico de la ANC como ente plenipotenciario cobra nuevas dimensiones. De cara al futuro, la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz indicó este jueves que revisará los mecanismos para avanzar en la reconciliación y el reencuentro entre todos los venezolanos. ¿Cuál es el futuro con respecto a corto y mediano plazo, el papel que jugará la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela? Bueno, esto lo conversamos con Fernando Rivero, miembro de la Constituyente, filósofo y abogado. Constituyente, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Durante la proclamación del presidente Nicolás Maduro para su reelección para un nuevo periodo, él le daba una serie de tareas a la ANC. Una, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad por la reconciliación del país. ¿Cómo comienzan a trabajar, cómo comienza a debatirse en un asunto tan importante para la nación como la reconciliación? Bueno, en principio ya se ha creado dentro de la Asamblea Nacional Constituyente comisiones, equipos de trabajo para atender directamente a la situación. Eso ya se hizo hace algún tiempo, al inicio de la Asamblea Nacional Constituyente. En todo caso, quiero resaltar que la Asamblea Nacional Constituyente es un espacio donde confluyen una gran pluralidad de fuerzas y clases sociales. Es un espacio para el debate, es un espacio que expresa la pluralidad, la diversidad de la sociedad venezolana. Allí hay desde empresarios hasta trabajadores, campesinos, etc. De forma que allí nos encontramos con todos los sectores y en este momento es importante
importantísimo avanzar en función de lo que ha señalado el presidente Nicolás Maduro en un diálogo con todos los sectores, pero también con los trabajadores, también con los campesinos, con todos los que hacen vida dentro de nuestro país, actores económicos, estudiantes, etcétera, que nos permita ir construyendo los nuevos consensos de cara a la atención de los problemas de las mayorías. Nosotros creemos que es fundamental mantener la paz. Hoy gozamos de estabilidad política, hoy nuestra democracia goza de salud, pero se hace necesario también, por supuesto, convocar a quienes se han alejado de la vida democrática para construir relaciones de paz, de convivencia pacífica que nos permitan, por supuesto, enrumbar el país hacia la solución de los grandes problemas que hoy vive la nación y padecen las mayorías nacionales. Y uno de esos sectores es una parte de la oposición que se niega a dialogar. Claro, ellos se niegan a dialogar. Nosotros, todos los que creemos en una Venezuela distinta, en una Venezuela donde impera el socialismo, nosotros convocamos a todos los sectores. Junto a esos que llamaron tristemente a la abstención, nosotros convocamos también al pueblo llano, al pueblo noble que por una razón o por otra no participó del proceso electoral, es decir, decidió mantenerse al margen para que se incorpore no solamente a los procesos electorales, sino se incorpore a la vida política de la nación. Y creo que allí la Asamblea Nacional Constituyente tiene un papel muy importante que jugar, visitando los barrios, visitando las fábricas, los centros de estudio, los centros laborales, porque nos encontraremos allí con el resto, o lo que mejor dicho, corrijo, el poder originario, la esencia del poder originario. Nosotros somos parte del poder originario porque somos la derivación de la voluntad popular, de la voluntad soberana de nuestro pueblo, pero el poder originario está en cada esquina, está en el mercado, está sufriendo las calamidades de la vida cotidiana. Claro, la Asamblea Nacional Constituyente llegó en un momento que era absolutamente necesario para el país porque venían 4 meses de una profunda violencia aupada por la extrema derecha con ese resultado que todos conocemos. Llega y hay paz, hay tranquilidad para el país, pero llega también en un momento de mucho ataque a la propia ANC, a su esencia. ¿Ese ataque realmente se ha disminuido? No se ha disminuido, de hecho se ha incrementado porque existe, los mismos que convocaron, los mismos actores políticos de la extinta MUD, Mesa de la Unidad Democrática, que convocaron a la abstención, son los mismos que están alineados con la Casa Blanca y son quienes desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y todos los actos que libérrimamente, de forma soberana, se han discutido, han sido aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero fíjate que en los titulares de la prensa nacional ya no aparece ese nivel de ataques. Y a nivel internacional, como nunca se entendió, probablemente habría que hacer un análisis mediático de por qué no aparece la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, a pesar de esa visión mediática, sí se mantiene entonces el ataque. ¿Así lo perciben ustedes como constituyentes? Sí, desde luego, y creo que lo percibe la opinión pública nacional e internacional. Ahora, en este momento, durante todo el periplo electoral para las presidenciales, obviamente ese tema tomó un segundo plano, pero las elecciones presidenciales tuvieron, digamos, mayor cobertura mediática y eso, desde luego, por la importancia, lo trascendental de ese proceso electoral, pero también porque hubo un esfuerzo deliberado, planificado por parte de la Casa Blanca y los gobiernos lacayos a la Casa Blanca, es decir, los que están agrupados en el grupo, los que están allí en el Grupo de Lima, y ellos han planteado, pues, primero el cuestionamiento del proceso electoral venezolano y han aupado y han, ya desde la Casa Blanca, por supuesto, han impuesto sanciones contra Venezuela. No son sanciones contra el gobierno bolivariano, no son, sanciones, son sanciones contra en funcionarios. contra del pueblo. Son sanciones que terminan afectando negativamente la calidad de vida de nuestro pueblo y eso tiene un impacto muy, pero muy doloroso porque nos impide, o por lo menos le coloca grandes obstáculos a la adquisición de medicina, de alimentos y de una serie de bienes y servicios que son necesarios e imprescindibles para la vida nacional y para la vida de nuestro pueblo. Claro, el presidente le pedía a la Asamblea Nacional Constituyente que evaluara un trabajo en términos de beneficios para los políticos que se encuentran presos por haber cometido una serie de actos en contra de la Constitución, en contra del pueblo. ¿Cuándo va a comenzar esa discusión? Bueno, mañana tenemos la comparecencia del ciudadano presidente de la República en su condición de presidente electo. Mañana tendrá allí una locución y ya desde mañana comenzarán a surgir las propuestas y pronto se iniciarán los debates al respecto. Pero creo que es muy importante puntualizar.
nosotros estamos dando una muestra de democracia, de tolerancia, de amplitud, de respeto a los derechos humanos y de una convocatoria a todos los sectores, inclusive a quienes nos adversan para que se incorporen a la vida política, para que hagan uso de las garantías legales del ordenamiento jurídico venezolano y se incorporen a la participación política. Desde luego, nosotros no vamos a convalidar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, a quienes quemaron, por ejemplo, personas vivas, pero aquellos que han cometido falta, aquellos que han cometido delitos menores, nosotros vemos que es necesario discutir el tema para generar mecanismos legales, digamos, conducentes para su incorporación a la vida política. Eso es sano para la democracia. Y por último, también ese llamado que hacía para atender los asuntos económicos estructurales del país, pensando a corto o mediano plazo el nivel de la producción nacional, de la reorganización de la economía, de la reorganización de las finanzas. Si te pregunto cuál será el papel de la ANC, ¿qué me dices? ¿Cuál va a ser ese papel? Yo creo que tiene, digamos, dos grandes papeles o dos grandes roles de cara, por supuesto, a los laxos que tenemos. Uno, que tiene que ver con la construcción de una arquitectura jurídico-política para la nueva economía, para una economía vigorosa, saludable. Ahora, eso va a llevar su tiempo. Pero creo también que nosotros tenemos una demanda urgente de nuestro pueblo, una demanda de quienes sufren, que es la mayoría de la población, la gran mayoría de la población, los embates de los ataques económicos, financieros y comerciales, y eso amerita una disposición de trabajo mayúscula de parte nuestra y de todo el gobierno bolivariano, de todos los que sienten a Venezuela en el corazón, y eso implica tareas y decisiones en lo inmediato. Nosotros tenemos una ola especulativa, nosotros tenemos el contrabando de extracción, tenemos una serie de factores que se han caído sobre la patria y que muchos de ellos, la gran mayoría, están alentados desde afuera. Todas las sanciones, por ejemplo, contra PDVSA, es una sanción contra los padres y madres que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, tienen que adquirir alimentos, tienen que adquirir medicina y que, por supuesto, nuestro gobierno bolivariano hace un esfuerzo para garantizar que a nuestro pueblo le llegue todo lo indispensable para la vida. Pero hay que reconocer que el bloqueo económico, financiero y comercial, desde luego que nos hace daño como nación y nosotros denunciamos ante el mundo esa realidad, pero también tenemos, por supuesto, que darle una respuesta en lo inmediato a nuestro pueblo, cultivando no solamente los mecanismos jurídicos, sino todas las iniciativas económicas productivas para adelantar la solución a esos problemas. Actuar cuanto antes. Muchas gracias, constituyente. Bueno, gracias a usted. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. También gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final de esta manera a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.